Vamos a escuchar ahora el testimonio de don Enrique Baviera. Enrique tiene 31 años, es párroco de Agullén. En pocos días se cumplirán 4 años desde que fue ordenado sacerdote, pero no siempre fue así, porque a los 14 años se alejó completamente de la Iglesia, se metió de lleno en el mundo de los videojuegos. Apenas salía de su habitación, los videojuegos eran toda su vida. Hasta que un día sus padres, desde el sufrimiento, dijeron basta y le apagaron el ordenador. Lo que pasó después, pues ahora mismo nos lo contará él mismo, pero nos decía, cuando hablábamos con él, que el milagro no es que hoy sea sacerdote, sino que el milagro es simplemente que sea cristiano. Vamos a escucharle. Buenas noches, me llamo Enrique, soy sacerdote. Pero, como ha dicho bien en la presentación, no siempre he sido sacerdote, obviamente. Pues ya han contado algunas cositas. Simplemente compartir que, bueno, aunque he nacido en una familia cristiana, he tenido ese regalo. Mis padres se han esforzado mucho en transmitirme la fe, pero, sin embargo, al final la libertad de Dios, de los hijos de Dios, pues nos hace a veces tomar ciertas elecciones que no siempre son las mejores. En mi caso, pues desde los 14 años más o menos, empecé pues esa época de rebeldía, ¿no?, que todos hemos pasado tal vez, y en mi caso pues me llevó pues a meterme de lleno en el mundo de los videojuegos, en un juego que entonces tenía como unos 12 millones de jugadores, un juego online, y poco a poco eso se fue convirtiendo en mi modo de vida. Durante esos años también la distancia con mis padres cada vez fue mayor. Empecé a escuchar música cada vez pues más agresiva, pues bastante heavy metal, me gustaba mucho vestir de negro, no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de la Iglesia. Y cuando tenía pues unos 18 años, pues ese modo de vida que ya pues para mí era mi felicidad. Yo pensaba que yo había encontrado por fin algo que por fin me hacía feliz. Yo me conectaba todas las tardes, estaba con mis amigos, estaba entre los mejores, llegué a un ranking de los 100 mejores de España, del juego al que jugaba, estaba pues la verdad que en la cresta de la ola, ¿no? Tú te crees en ese momento que tu vida va bien, que por fin has encontrado esa felicidad y yo estaba dispuesto a seguir así en este camino pues hasta el final. Y sin embargo, pues mi primer año de universidad, pues sucedió que las notas ya no fueron respondiendo. Cada vez la cosa estaba peor y al final pues llegó una ocasión en la que hubo una discusión muy fuerte en mi casa, hasta el punto de que ya habían habido, las discusiones pues se habían convertido cada vez más frecuentes, por desgracia, y llegó un punto en el que pues bueno, hubo una ruptura total, desapareció ese ordenador con el que tanto, pues no solo el ordenador, ¿no?, sino todos los amigos que tienes detrás, todo ese estilo de vida desapareció. Y para mí, pues bueno, era como si me arrancaran la vida, ¿no? Yo no podía entender cómo, si yo había encontrado la felicidad en algo, alguien me la arrebatase de esa forma, ¿no? Y me acuerdo que hubo una discusión muy fuerte en casa, di un portazo, me marché, estuve dando vueltas por Valencia hasta las 4 o las 5 de la madrugada, desaparecido, y me pasaba de todo por la cabeza, ¿no? Yo no entendía cómo mis padres pues podían hacerme esto, ¿no? Y aquel día tomé una decisión que fue la de regresar a casa, porque pues tampoco tenía muchas más opciones, pero cualquier cosa que mis padres hubieran hecho por mí la valoraba en nada, ¿no? Para mí era, pues bueno, como si nunca hubieran hecho nada por mí, ¿no? Y entonces tomé la decisión de no volver a dirigirles la palabra nunca más hasta que recapacitaran, ¿no? Imagínate, ¿no?, qué clase de hijo, ¿no? Al final el amor es un arma de doble filo. Tú cuando amas a alguien pues tienes una debilidad, ¿no? Y yo esto lo utilicé para hacerle daño a mis padres en aquella época, por desgracia, ¿no? La salvación pues vino pues en una comida familiar en la que un primo mío pues iba a confirmarse, yo no me había confirmado, y un tío mío que es padrino de bautismo pues me dijo: Quique, ¿cómo tú todavía no te has confirmado si ya estás con 18 años? ¿Y a qué esperas, no? No tienes nada que perder. Y entonces pues dije, pues bueno, pues me acerqué a la parroquia que hay frente a mi casa, y le dije esto a los que habían allí, digo, pues vengo porque quiero confirmarme, ¿no? Me pusieron enseguida en un grupo de confirmación y todo esto a espaldas de mis padres, eso es lo más gracioso.
que no quise decirles nada porque no quería darles esa satisfacción. y entonces, pero allí que fui y entonces, pues por probar, ¿no? Y empecé a descubrir un grupo de amigos con el que me sentía querido profundamente. No me preguntaban de dónde venía, no me preguntaban mi currículum, no me sentía juzgado, simplemente me sentía querido, ¿no? Y esto para mí ya era mucho. Todo ese mundo de ordenadores, de videojuegos, cada vez empecé a añorarlo menos, hasta el punto de que al final, pues yo llegaba a mi casa y llegaba contento de la catequesis de confirmación y me paraba para decir, no, tienes que seguir sin dirigirle la palabra a tus padres, no, sigues con el cabreo, pero ya no me nacía, ¿no? Y llegó un día en el que pues bueno, hubo una catequesis preciosa que se nos puso algunas escenas de la película de La Pasión, de Mel Gibson, que todos yo creo conoceréis, y al final el mensaje fue este, ¿no? Que había alguien que me amaba tanto que había muerto por mí, y ese alguien no era alguien cualquiera, sino que era Dios mismo, ¿no? Con esa rotundidad no me lo había anunciado nadie nunca, y yo no podía entender cómo si a mí me cuesta amarme a mí mismo, me veo lleno de defectos, me veo pues un desastre, ¿no? Me costaba entender que alguien me amara así, hasta dar su vida por mí. Y recuerdo que empezó a surgir, a tener un encuentro con este amor de Dios. Empecé a tener una alegría en el corazón que es como un fuego, que no se apaga, ¿no? Que no pasa y que no vale nada comparado con esa felicidad que yo creía tener. Y entonces hubo un día que al final esto tenía, pues paró, ¿no? ¿A qué me refiero? Un día regresando yo empecé a tocar la guitarra en el coro de la iglesia, pasé del heavy a tocar en misa y a Dios está aquí y bueno, y bueno, pues recuerdo que empecé a ir los domingos a misa por tocar la guitarra, no por otra cosa, y me entusiasmaba escuchar al sacerdote. Y me acuerdo que pues iba también a comulgar, yo tampoco era del todo consciente. Y recuerdo un domingo regresando a mi casa que recuerdo el punto exacto, ¿no? Que hubo una invitación en mi corazón que al final viene de Dios, que me decía, ¿y si vemos los hechos objetivamente, tu vida objetivamente, como si lo vieras en tercera persona, con perspectiva? Yo estaba acostumbrado a verlo siempre desde mi punto de vista, que no es objetivo, que es un punto de vista de víctima. De mis padres no me entienden, son muy malos, pero cuando empecé a ver mi vida como en tercera persona, empecé a descubrir cómo durante 5 años había hecho de mi casa pues un auténtico infierno, cómo había hecho muchísimo daño al matrimonio de mis padres, cómo había perdido tantos amigos, cómo no tenía ninguna meta de futuro, no tenía ninguna ilusión en la vida. Y al final, lo que más me dolía era llevar más de un mes y medio sin dirigirle la palabra a mis padres. Yo recuerdo llegar a casa y no poder ni mirarles a la cara de la vergüenza que sentía. Yo pensaba, ¿cómo les voy a pedir perdón? ¿Cómo les voy a decir lo siento, ¿no? No me merezco ese perdón. Y entonces, pues nada, sencillamente pensé, si no puedo pedirles perdón, tengo que volver a dirigirles la palabra. Y aquel día, pues me acuerdo que en la cena, pues mi madre me trajo un plato de sopa, creo que era, y me decía, mi madre es muy cariñosa, aquí tienes, cariñín, ¿no? Y yo, pues con la boca pequeña, mirando al suelo, dije un gracias, ¿no? Y a lo mejor, bueno, y a lo mejor cualquier madre dice, mira, por fin le da al niño por hablar, ¿no? Pues mi madre no me dijo nada. Yo recuerdo mirarla a ella y verla con una sonrisa de oreja a oreja, con una mirada, con un amor y con un perdón que yo no podía entender. No podía entender que una madre, por muy madre que sea, perdonara 5 años de infierno así, ¿no? Mi vida en aquel momento cambió. Dice San Juan Pablo II que todos nosotros necesitamos encontrarnos a Cristo, que si nos encontráramos a Cristo exclamaríamos Rey mío y Dios mío, ¿no? Pues yo me doy cuenta que a través del rostro de mi madre pues pude conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, la misericordia. Yo tengo que decir que a partir de aquel día volvía de catequesis de confirmación con 18 años y le contaba a mi madre, hoy me han hablado del Espíritu Santo, pero no me ha quedado muy claro. Y me lo explicaba, con 18 años me lo explicaba, fue un tiempo precioso. Y cosas así, ¿no? Hasta que llegó el día de la confirmación y hubo
y el fuego en el corazón no hacía más que crecer, ¿no? El fuego del amor de Dios. Yo me descubrí amado hasta lo profundo, ¿no? Y como nunca nadie me ha amado por Dios, ¿no? Y esto, como toda la felicidad que siempre se nos promete, es pasajera. Al final tú te compras algo que te hace ilusión y te dura la ilusión 2 días. Pues yo pensaba que esto era igual. Yo pensaba, bueno, ya se me pasará, ya se me pasará. Pero pasaban los años y no se me pasaba. Entonces, al final, pues bueno, recuerdo que me impliqué en la parroquia, pues estaban varios movimientos y fuimos a la JMJ de Madrid. Ya habían pasado 2 años y aquel día pues volví a escuchar pues cómo Dios me hablaba claro al corazón y me decía, déjalo todo y sígueme. Tu vida está bien hecha, ¿no? Y al final uno se piensa, bueno, claro, el que toca en misa, el que lo hace todo muy bien, el que lleva... No. Tú lo que piensas es, Señor, si hasta hace nada ni te conocía, pero si tú sabes la vida que he llevado, tú sabes las tonterías que he hecho en mi vida, ¿no? ¿Cómo me puedes llamar a mí, Señor, no? Y al final, mi oración durante mucho tiempo fue decirle, Señor, si me estás llamando, pónmelo claro. Y el Señor, vamos, te lo pone, cuando te está llamando, te lo pone, pero vamos, claro no, clarísimo. Y al final, pues con miedo, pues di un día el paso a una convivencia vocacional, entré al seminario y, pues bueno, puedo decir que no me arrepiento de ello, ¿no? Que el Señor al final, pues como también compartían antes en el testimonio, si el Señor al final te da una felicidad, te da un amor, te da una nueva forma de vivir, que tú puedes pensar que lo tienes todo, pero como no tienes nada con lo que comparar, como no conoces el amor del Señor, te piensas que lo tienes todo, pero cuando por fin lo conoces, dices, esto no tiene comparación, ¿no? Bueno, pues por eso digo que el milagro en mi vida es que yo sea cristiano, no sacerdote, cristiano, y sacerdote también.